Hola, buenas, soy el estudiante de ingeniería José Echeverría y hoy le vamos a hablar sobre la familia, los diferentes tipos de familias lógicas digitales. Le vamos a hablar sobre los distintos tipos de ellas, conceptos de cada una, características, y le estaremos poniendo por aquí unas imágenes con los ejemplos de cada una. Vamos a empezar por RTL, que significa Resistor Transistor Logic, que fue una de las primeras familias en aparecer antes de la tecnología de integración y que pertenece a la categoría de familias bipolares, o que implican la existencia de dos tipos de portadores, ya sean electrones o huecos. Este tipo presenta el fenómeno denominado acaparamiento de corriente, que esto se da cuando varios de estos tipos de transistores se juntan de forma paralela, por lo que hace es perjudica a la otra, ya que la corriente la acapara una sola de ellas y no permite que los siguientes posteriores a él perciban también el mismo tipo de corriente, lo que crea una disfunción ahí que lo que hace es perjudicar al dispositivo en el que se estaría utilizando. Le estaremos diciendo, les pondremos aquí un ejemplo, más o menos para que vean cómo es. Y vamos con el siguiente tipo de familia lógica. La otra familia se llama DTL, el cual es una categoría de circuitos digitales que está compuesta por diodos y transistores básicamente. Su función es lógica y realizada por la combinación de diodos a la entrada y en el transistor inversor a la salida. De ahí su nombre, diodo transistor lógica. Le estamos poniendo por aquí el ejemplo de cómo se vería. Y vamos con la siguiente familia. La siguiente familia se denomina CSL. Después de las familias SL1, SL2, SL3, SL10K y SL100K, la tecnología SL se ha utilizado también en circuitos LSI, como por ejemplo en matrices lógicas, memorias, microprocesadores, y también se utiliza una de las características para mejorar las prestaciones de la tecnología CMOS. La S lo que incorpora es ciertas funciones críticas del circuito CMOS, aumentando la velocidad pero manteniendo el mismo consumo total de energía utilizada en el dispositivo. Estamos poniendo también un ejemplo de cómo sería. La siguiente familia se denomina TTL, lo que significa Transistor Transistor Logic, o en español que vendría siendo lógica transistor a transistor. Es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. En los componentes fabricados por este tipo de tecnología TTL, los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares. Estamos dando los ejemplos por aquí. La siguiente familia se denomina IIL, lógica de inyección integrada. Este es una familia de circuitos digitales construidos con transistores de juntura bipolar o conector múltiple, o BJT. Cuando se introdujo, su velocidad era comparable a los tipos TTL, además de que casi eran de tan baja potencia como los CMOS, volviéndose ideal para su uso en circuitos integrados VLSI, y siendo los niveles lógicos muy cercanos entre sí. Y tenía una muy alta inmunidad al ruido, ya que operaba con corriente en vez de voltaje. Un ejemplo de cómo se vería su esquema. La siguiente familia se denomina CMOS. Estas familias son aquellas que se basan en su funcionamiento en los transistores de efecto campo o MOSFET, las que funcionan de la siguiente manera. Cuando la entrada se encuentra en el caso de un nivel bajo, el transistor CMOS estará en su zona, en un nivel alto de corriente, zona de corte, que se denomina zona de corte. La intensidad por la que circula por el circuito será nula, y la salida estará la tensión de la polarización, que vendría siendo un nivel muy alto. Y cuando la entrada se encuentra en el caso de que está en un nivel alto, entonces ocurre totalmente lo contrario.
y el transistor estará conduciendo y se comportará como un interruptor, y en la salida será un nivel bajo. Y le estaremos dejando un ejemplo para que vean. La siguiente familia se denomina NMOS. Es un tipo de semiconductor que se carga negativamente, de modo que los transistores se enciendan o se apaguen con el movimiento de los electrones. En contraste, los PMOS funcionan moviendo las velocidades de los electrones. El NMOS es más veloz que el PMOS, pero tiene la contraparte o la forma negativa de que es una de las tecnologías más costosas para su fabricación, pero que actualmente es el tipo de tecnología que más se usa, más común, más utilizada en la fabricación de circuitos integrados actualmente. Por último tenemos la última familia, se llama BCMOS, que significa contracción de bipolar CMOS. Es el nombre de una tecnología de fabricación de circuitos integrados que combinan la ventaja de la tecnología bipolar y el CMOS, integrándolas juntas en el mismo wafer. Se usa analógicamente o analógica para la fabricación de amplificadores y digital para algunos componentes discretos. Estaremos dando el ejemplo por aquí. Espero que les haya gustado esta exposición sobre las familias lógicas digitales. Ya sabemos más o menos en qué se basan, cómo funcionan, cómo se verían en un esquema, en un ejemplo. Se les hemos estado presentando por aquí y muchas gracias.